¿Alguna vez has experimentado un sueño tan vívido que te hizo despertar con el corazón latiendo con fuerza, con lágrimas recorriendo tu rostro o con una sensación tan intensa que parecía más que un simple sueño? Hay noches en las que, al cerrar los ojos, nuestro cuerpo reposa, pero nuestra alma viaja a un lugar profundo y enigmático, donde lo terrenal se encuentra con lo celestial. Es en ese rincón oculto del ser donde Dios puede hablarnos, porque los sueños no siempre son meras imágenes creadas al azar por la mente. A veces son mensajes del cielo disfrazados de visiones, advertencias, respuestas o revelaciones, y si aprendemos a poner atención, podríamos escuchar la voz de Dios incluso mientras dormimos. Te invito a dejar en los comentarios la frase, Dios me habla dormido. Esas 4 palabras pueden ser hoy tu declaración de fe, un testimonio de que estás dispuesto a recibir la voz del Señor, incluso en tus sueños. Prepara tu corazón, porque lo que estás por descubrir puede transformar tu forma de entender tus noches, tus sueños y tu comunión con Dios. Desde tiempos remotos, los sueños han sido un puente invisible entre el cielo y la tierra. La Biblia relata en numerosas ocasiones cómo Dios ha escogido este medio para comunicarse, incluso con personas que no estaban buscando una revelación, y que, en pleno descanso, recibieron algo sobrenatural. En el libro de Génesis, capítulo 31, se cuenta que Dios habló a Labán en un sueño, advirtiéndole que no se atreviera a hacerle ningún daño a Jacob. Labán no era precisamente un siervo fiel de Dios, y aún así recibió un mensaje directo del cielo. Imagínalo, estás durmiendo, y de pronto el mismo Dios te pone un límite con autoridad y firmeza, una forma poderosa de intervenir en la historia humana. Esto nos enseña algo clave. Dios no necesita que estés orando en voz alta para dirigirse a ti. Él puede hablarte mientras duermes, cuando tu mente descansa y tu alma se sumerge en un sueño profundo, porque su naturaleza espiritual trasciende lo que nuestros sentidos perciben. Si tu corazón está dispuesto y tu vida en sus manos, no importa si te encuentras en el desierto como José, en el exilio como Daniel, o simplemente en tu cama una noche común. Si Dios quiere comunicarse contigo, lo hará. José, conocido como el soñador, recibió no 1 ni 2, sino varios sueños que marcaron su destino y el de toda su familia. Y lo sorprendente es que era apenas un joven cuando esto sucedió, no un anciano sabio, sacerdote o profeta reconocido. Era alguien rechazado por sus hermanos, que simplemente creía en lo que soñaba. A pesar de las burlas, la traición, el pozo y la venta como esclavo, los sueños que Dios sembró en su corazón se cumplieron al pie de la letra. Aquí hay una lección que no podemos ignorar. Cuando Dios habla en sueños, no es para entretenerte, sino para revelarte algo. Si aprendes a discernir, interpretar y buscar el sentido espiritual de lo que ves mientras duermes, podrás recibir instrucciones divinas que te guíen, protejan y confirmen tus pasos. Los sueños son una herramienta que Dios ha usado desde siempre y que sigue usando con aquellos que tienen oídos para oír, incluso mientras duermen. Otra historia conmovedora es la de Salomón. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, se relata cómo Dios se le apareció en un sueño y le dijo que pidiera lo que deseara. Y fue allí, en medio de esa experiencia nocturna, donde Salomón pidió sabiduría. Presta atención a esto. Fue durante un sueño cuando Dios le otorgó una promesa, y esa respuesta definió el rumbo de todo su reinado. No ocurrió en el templo, ni a través de un profeta, sino en un momento de reposo. Esto nos deja claro que, mientras duermes, el Señor puede abrir una ventana del cielo para preguntarte, mostrarte, revelarte o incluso confrontarte. Y no siempre será con visiones grandiosas o coros angelicales. A veces será una sola imagen, una palabra, una sensación que al despertar quedará grabada en lo más profundo de tu ser. Y sabrás que no fue un sueño cualquiera, sino un instante marcado por lo divino. Este detalle es crucial, porque muchas veces subestimamos lo que soñamos. Nos levantamos y decimos, fue solo un sueño. Pero ¿y si no lo fue? ¿Y si el Señor está advirtiéndote sobre algo que vendrá? ¿Y si te está guardando de una mala elección? ¿Y si te está regalando paz sobre un asunto que todavía no comprendes? Daniel,
gran receptor de sueños y visiones, decía que Dios revela los misterios más profundos. Así lo relata el libro de Daniel, capítulo 2. Él sabía que no todos los sueños proceden de Dios, pero también tenía claro que algunos sí, y por eso oraba, se humillaba y pedía discernimiento. No podemos vivir como si los sueños fueran meras historias sin sentido. Cuando eres hijo de Dios, todo lo que sucede en tu vida puede tener un propósito, incluso aquello que contemplas mientras duermes. Graba esta verdad en tu corazón: los sueños son uno de los medios por los que Dios puede hablarte. Si decides prestar atención, no despreciarlos, llevarlos en oración y ponerlos en sus manos, Él te dará entendimiento. Así como lo hizo con José, con Daniel, con Salomón y con tantos otros, también puede hacerlo contigo. Y no importa si hasta hoy no has comprendido lo que soñaste, desde ahora mirarás tus noches de forma distinta. Orarás antes de dormir, pedirás que el Espíritu Santo proteja tu descanso y abra tus sentidos espirituales. Anotarás lo que recuerdes y comenzarás un camino en el que el misterio de los sueños se convertirá en una herramienta para tu crecimiento, tu dirección y tu relación con Dios. Porque mientras tú reposas, el cielo sigue hablando. Parte 2. ¿Cómo saber si un sueño proviene de Dios? Esta es una de las preguntas más frecuentes cuando hablamos del tema. ¿Cómo diferenciar un sueño divino de uno que nace solo de mi imaginación, de lo que vi durante el día, o incluso de algo sin importancia? La realidad es que no todo lo que soñamos tiene un origen celestial. Mientras descansamos, el cerebro procesa recuerdos, emociones, temores, deseos, y muchas veces los combina en imágenes y situaciones que parecen reales, pero no tienen un sentido divino. Entonces, ¿cómo identificarlo? Lo primero que debemos comprender es que los sueños que provienen de Dios no se olvidan fácilmente. Puedes tener decenas de sueños en una semana, pero hay algunos que se quedan grabados, que se sienten diferentes, que al despertar te dejan una sensación intensa, como si hubieras vivido algo más allá de lo natural. Estos sueños permanecen, se aferran al corazón, provocan reflexión, oración, búsqueda. Cuando un sueño es de Dios, simplemente no puedes ignorarlo. En segundo lugar, los sueños que vienen de Él jamás conducen a la confusión, al temor o a contradecir su palabra. Si lo que sueñas te provoca ansiedad, te impulsa a actuar contra los mandamientos de Dios o te aleja de su paz, es muy probable que no provenga de Él. La Escritura, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, afirma que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Así que, si el sueño deja inquietud que te aparta de tu fe o te impulsa al pecado, entonces no es de Dios. En cambio, los sueños divinos traen revelación, convicción y dirección. Pueden advertirte de un peligro y mostrarte el camino, como sucedió con José, cuando un ángel le indicó en sueños que huyera con María y el niño Jesús, pues Herodes intentaba acabar con su vida. Los sueños también pueden darte una confirmación para tomar decisiones, como ocurrió con Pablo, que vio en un sueño a un hombre de Macedonia pidiéndole ayuda, y eso lo llevó a predicar en un territorio completamente nuevo. En tercer lugar, existe algo imposible de falsificar: la presencia de Dios. Cuando un sueño proviene de lo alto, lo percibes. Es como si en medio de tu descanso, una atmósfera distinta envolviera todo. No se puede explicar con palabras humanas, pero tu espíritu lo reconoce. Es como si algo en tu interior susurrara: esto es santo. Y al despertar, esa misma sensación permanece. No es como soñar que vuelas o que llegas tarde al trabajo, es algo mucho más profundo, más sagrado, más real que lo tangible. Cuarto, la confirmación es esencial. Si tienes un sueño que crees que proviene de Dios, llévalo a la oración. Pídele que te confirme si es su voz y que te dé sabiduría para comprenderlo. Si fue Él quien habló, también te dará luz para entenderlo. Esa confirmación puede llegar por medio de la Escritura, de una predicación, de una conversación inesperada o incluso de otro sueño. Dios es experto en unir piezas, en hablar de distintas maneras para que no queden dudas. Hay un pasaje impactante en el libro de Job, capítulo 33, que dice: Dios habla una y otra vez, aunque el ser humano no lo perciba.
En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras reposan en sus camas, Él abre sus oídos y sella su instrucción. ¿Lo ves? Dios no ha dejado de hablar, el problema es que muchos han dejado de escuchar. Quinto, Dios no suele hablarte en sueños si no estás dispuesto a obedecerle en tu vida despierta. Si vives lejos de Él, si no lo buscas, si no oras, si no lees su palabra y no deseas su voluntad, ¿por qué habría de revelarte algo mientras duermes? Claro, hay excepciones. Puede hablar para llamarte al arrepentimiento, tocar tu corazón o advertirte antes de que sea tarde. Pero en general, quien quiere oír a Dios en sueños, debe primero caminar con Él mientras está despierto. Si quieres aprender a reconocer los sueños que vienen de Dios, también debes conocer su voz en el día a día. Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Si aprendes a reconocer su voz cuando oras, cuando lees la Biblia y cuando andas en comunión con Él, también la reconocerás en tus sueños. Aquí tienes un consejo práctico: coloca una libreta junto a tu cama. Cuando tengas un sueño que sientas especial, escríbelo tan pronto despiertes. A veces Dios da la interpretación después, no al instante. Puede pasar tiempo, días, semanas o incluso meses, antes de que entiendas el motivo de ese sueño. Pero si lo olvidas, perderás la oportunidad de ver el mensaje completo. Anota, ora, reflexiona y confía en que el Espíritu Santo te guiará. No subestimes los sueños, no los ignores, porque es posible que el Señor ya haya estado hablándote y tú no lo habías notado. Si hoy recibes este mensaje, no es casualidad. Tal vez Dios esté abriendo tu entendimiento para que aprendas a recibir sus mensajes nocturnos con discernimiento, fe y una nueva sensibilidad espiritual. Prepárate, porque cuando comienzas a reconocer la voz de Dios en tus sueños, tu vida toma un nuevo rumbo. Dejas de caminar a ciegas y de vivir adivinando, y pasas a vivir guiado, sostenido y dirigido desde lo alto. Parte 3. ¿Cómo interpretar un sueño espiritual según la palabra de Dios? Hasta aquí sabemos que Dios habla en sueños y que no todos provienen de Él. Pero ahora viene algo fundamental: ¿qué hacer cuando sentimos que un sueño viene de Dios? ¿Cómo interpretarlo? Porque si no entendemos el mensaje, podríamos confundirnos, dejarlo pasar o incluso actuar de manera equivocada. La palabra de Dios también nos da instrucciones para este punto. En primer lugar, es fundamental recordar que la interpretación de los sueños es un don, y como todo don espiritual, proviene de Dios. No es algo que se aprenda como si fuera una fórmula matemática ni una técnica creada por el ser humano. Esto se ve con claridad en la historia de José. Cuando el faraón soñó con las vacas gordas y las vacas flacas, llamó a todos sus sabios, magos y adivinos, pero ninguno pudo explicarle el significado. Entonces llevaron a José, y antes de pronunciar palabra, dejó claro algo esencial: la interpretación de los sueños no depende de él, sino de Dios. Esto nos enseña que el primer paso para interpretar un sueño espiritual es acudir al Espíritu Santo. No debemos correr a buscar explicaciones en Internet, en supersticiones o en libros alejados de la palabra. Debemos orar y preguntar a Dios: Señor, ¿qué quisiste mostrarme con esto? ¿Qué representa este símbolo? ¿Qué debo hacer con esta revelación? Porque, sí, los sueños que provienen de Dios muchas veces están llenos de símbolos. Él no siempre habla de manera literal. Basta pensar en los sueños de Nabucodonosor, donde aparecían estatuas, árboles gigantes o animales con rasgos inusuales. Todo eso tenía un significado espiritual profundo, pero requería discernimiento, y este discernimiento nace de la comunión con Dios. Si sueñas con agua, fuego, caminos, puertas, serpientes, escaleras o montañas, es posible que detrás de ese símbolo haya un mensaje celestial. Pero cada persona, cada situación y cada historia de vida es diferente. Un mismo símbolo no significa lo mismo para todos. Por eso no se deben aplicar interpretaciones automáticas, sino buscar a Dios con un corazón receptivo. Ahora bien, aquí tienes algunas claves prácticas para cuando tengas un sueño que percibas como proveniente de lo alto. 1. Anota cada detalle tan pronto despiertes, aunque parezca extraño o confuso.
Colores, objetos, personas o emociones pueden ser piezas clave del mensaje. 2. Pide al Espíritu Santo que te dé entendimiento. Ora antes de sacar conclusiones por tu cuenta, porque lo que crees que significa puede no ser lo que Dios quiso decir. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. 3. Compara el sueño con la palabra de Dios. Él nunca se va a contradecir. Si el contenido del sueño te impulsa a actuar en contra de lo que enseña la Biblia, entonces no proviene de Él. La Escritura es nuestro filtro y fundamento seguro. 4. Espera confirmación. No siempre entenderás el sueño de inmediato. Puede pasar tiempo antes de que Dios lo confirme por medio de una predicación, una conversación o una circunstancia concreta. La paciencia es parte del proceso. 5. Compártelo con personas maduras en la fe. Alguien con discernimiento espiritual puede ayudarte a verlo desde otra perspectiva, pero debes ser cuidadoso con quién lo compartes, porque no todos saben interpretar ni acompañar espiritualmente. 6. Examina tu estado emocional y espiritual. Algunos sueños surgen de emociones acumuladas. Si atraviesas estrés, dolor o preocupación, es posible que tu mente proyecte eso mientras duermes. Pero si buscas la presencia de Dios, limpias tu corazón y aún así recibes un sueño claro o fuerte, entonces hay más razones para pensar que es de origen divino. Y es importante reflexionar en algo: los sueños espirituales no solo se interpretan, también se obedecen. El propósito de Dios al hablar no es simplemente mostrarte algo, sino guiarte, advertirte o motivarte a actuar. Si José no hubiera obedecido la instrucción de huir con María y Jesús, Herodes habría dado muerte al niño. El sueño era una advertencia, pero también una orden. Dios habló, pero José obedeció. Esa es la clave. A veces Dios pondrá en tu sueño el rostro de una persona para que ores por ella. Otras veces te revelará un peligro para que tomes distancia. En ocasiones, Dios te confirmará que sigas avanzando, y en otras te indicará que detengas algo. Pero si decides ignorar la instrucción, el sueño pierde su propósito. No basta con soñar, es imprescindible obedecer. Y hay algo más que debes comprender: cuando empiezas a tomar en serio tus sueños, también comienzas a crecer espiritualmente, porque esa sensibilidad que se desarrolla en ti te hace más atento a la voz de Dios. Incluso en tus horas de vigilia te acostumbras a escuchar, a discernir y a actuar conforme a lo que Él te dice, y eso transforma por completo tu vida. Debes entenderlo bien: interpretar un sueño espiritual no es un acto de magia, sino un acto de fe. Es un diálogo con Dios que continúa después de despertar. Si estás dispuesto a abrir tu corazón, dejarte enseñar y permitir que Él te hable incluso mientras duermes, prepárate, porque tus noches comenzarán a tener un propósito distinto. Dormirás con intención, despertarás con dirección y vivirás con entendimiento. Lo más hermoso es que Dios no hace distinción de personas. No necesitas ser profeta, pastor o tener un ministerio reconocido. Si eres su hijo, si lo amas y lo buscas, Él también puede hablarte a ti. Su voz no se limita a las horas de luz. Atraviesa la oscuridad, penetra en lo profundo de tus sueños y alcanza tu alma dispuesta a escuchar. Parte 4. Tipos de sueños espirituales más comunes y su propósito. A este punto ya comprendemos que Dios puede hablar en sueños, que no todos provienen de Él y que es esencial buscar interpretación bajo la guía del Espíritu Santo. Pero ahora es momento de profundizar, porque al estudiar los sueños con madurez espiritual, descubrimos que no todos tienen la misma naturaleza ni el mismo objetivo. Existen varios tipos de sueños espirituales, y conocerlos te ayudará a discernir con mayor claridad lo que Dios quiere mostrarte en cada caso. El primer tipo son los sueños de advertencia. Funcionan como una alarma. Dios te muestra algo que aún no ha sucedido, pero que ocurrirá si no tomas acción. Un ejemplo claro lo encontramos en Génesis, capítulo 20, cuando el rey Abimelec tomó a Sara sin saber que era esposa de Abraham. En un sueño Dios le dijo: «Estás a punto de morir por lo que has hecho». Imagina ese instante, Dios interrumpiendo el descanso de un hombre para advertirle de su pecado antes de que fuera demasiado tarde. Ese es el amor de Dios.
advierte, corrige y confronta. Hoy, este tipo de sueños pueden aparecer si estás por entrar en una relación peligrosa, involucrarte en un negocio dudoso o enfrentarte a una situación que ponga en riesgo tu fe. Dios podría hablarte a través de una escena inquietante, una figura que genere temor o un escenario oscuro, no para asustarte, sino para que reacciones. Si experimentas algo así, no lo ignores. Pídele a Dios discernimiento y pregúntale: Señor, ¿debo cambiar algo? ¿Estoy caminando hacia un error? El segundo tipo son los sueños proféticos. No se refieren al presente, sino al futuro. Dios te muestra lo que está por venir, ya sea en tu vida personal, en tu familia, o incluso a nivel espiritual, social o global. A veces son tan claros que no requieren interpretación. Ves algo y después sucede exactamente como lo soñaste. En otras ocasiones, son simbólicos y requieren días, meses o incluso años para entenderse por completo. José, hijo de Jacob, tuvo sueños de este tipo siendo joven. Soñó que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo, y luego que el sol, la luna y 11 estrellas hacían lo mismo. En ese momento pareció un sueño arrogante, pero con el tiempo se reveló como una visión profética de lo que ocurriría. Aunque fue rechazado por sus hermanos, Dios cumplió cada palabra. Los sueños proféticos son como semillas que Él planta para que, en su tiempo perfecto, den fruto. Si recibes uno, guárdalo en oración. No te apresures, no intentes forzar su cumplimiento, espera el tiempo de Dios. El tercer tipo son los sueños de confirmación, y tienen un valor muy especial. Ocurren cuando ya estás orando por algo, buscando dirección o tratando de decidir en medio de una situación importante. Dios usa el sueño para ratificar lo que ya ha depositado en tu corazón. Es como si dijera: sí, ese es el camino, o no, no sigas por ahí. A veces lo confirma transmitiendo paz, otras mostrándote un obstáculo o una alternativa distinta. Un ejemplo claro está en el Nuevo Testamento, cuando José, el esposo de María, pensaba dejarla en secreto al descubrir su embarazo. Confundido y sin saber qué hacer, fue en un sueño donde Dios le confirmó que aquel niño era del Espíritu Santo y que no debía temer. Ese sueño cambió el rumbo de la historia. Imagina lo que habría sucedido si él no hubiera escuchado. Este tipo de sueños nos recuerda que Dios no es distante, se involucra y responde cuando pedimos dirección. El cuarto tipo son los sueños de revelación. No siempre hablan del futuro ni del presente inmediato, sino que muestran lo que ocurre en el plano espiritual, cosas que no son visibles a simple vista. Puede que estés atravesando una lucha sin entender la causa, y entonces sueñas con cadenas, con una figura oscura o con una puerta cerrada. Dios te está revelando que hay algo que necesita romperse, liberarse o sanarse. En otras ocasiones, este tipo de sueños expone ataques espirituales que estás enfrentando. Muchas personas que interceden y oran con profundidad suelen recibir este tipo de visiones nocturnas. Pueden ver lo que ocurre en la vida de alguien, en su ciudad o incluso en la iglesia. No es para provocar temor, sino para impulsar a una intercesión más ferviente. Es Dios levantando atalayas, despertando vigilantes y preparando a los suyos. El quinto tipo son los sueños simbólicos de crecimiento espiritual. No todos los sueños espirituales traen un mensaje urgente. Algunos forman parte de un proceso. Dios se comunica usando símbolos que reflejan tu caminar con Él. Por ejemplo, soñar que escalas una montaña, cruzas un río o atraviesas un desierto no es casualidad. Esos paisajes representan etapas de tu vida espiritual. Él te muestra dónde estás, hacia dónde te diriges y qué áreas necesitas fortalecer. Estos sueños son íntimos y personales, requieren reflexión. No siempre contienen una respuesta directa, pero si oras y meditas, comprenderás que Dios está moldeando tu carácter, enseñándote paciencia, fe, resistencia y dependencia. En la vida espiritual, Dios no solo señala el destino, también forma tu interior, y muchas veces lo revela a través de lo que sueñas. Finalmente existe un tipo de sueño menos frecuente, pero sumamente poderoso. Los sueños con encuentros divinos son aquellos en los que percibes que estuviste en la presencia de Dios, en los que viste ángeles,
escuchaste una voz santa o experimentaste un amor y una paz indescriptibles. Estos sueños dejan una marca profunda en el alma. No necesitas interpretarlos con palabras porque el impacto queda grabado en tu espíritu. Son como un regalo, una visita nocturna de Dios que abraza desde lo más profundo. Y aquí surge una pregunta común: ¿por qué yo no tengo ese tipo de sueños? ¿Por qué no escucho a Dios mientras duermo? No existe una única respuesta. A veces estamos tan llenos de ansiedad, ruido y ocupaciones que no dejamos espacio para el silencio interior. Otras veces simplemente no hemos pedido con fe. Recuerda lo que dice Santiago, capítulo 4. No tienen porque no piden. ¿Cuándo fue la última vez que antes de dormir le dijiste: Señor, háblame esta noche? ¿Cuándo ofreciste tus sueños como un altar? Querido oyente, Dios está dispuesto. Él no ha dejado de hablar ni se ha vuelto mudo. Pero nosotros también debemos estar dispuestos a escuchar, a discernir, a obedecer y a recibir lo que quiera mostrarnos, incluso cuando no lo entendamos todo de inmediato. Porque la voz de Dios no es para los perfectos, sino para los que están dispuestos. Así que prepárate, porque si estas palabras han tocado tu corazón y sientes que algo se ha encendido en tu interior, es posible que hoy mismo, esta noche, cuando cierres los ojos, algo comience a transformarse. Y cuando ocurra, recuerda con claridad y determinación: no fue casualidad, fue Dios hablándote en medio del silencio. Parte 5. ¿Qué hacer después de recibir un sueño espiritual? Hasta ahora hemos comprendido cómo Dios puede comunicarse con nosotros mientras dormimos, los diferentes tipos de sueños espirituales y cómo discernir si provienen de Él. Pero aquí surge una pregunta esencial: ¿qué debemos hacer cuando recibimos un sueño de Dios? Porque no basta con vivir la experiencia, despertar con el corazón acelerado y decir: fue impresionante. Lo que realmente produce un cambio en nuestra vida es cómo respondemos a ese mensaje. Aquí es donde muchos fallan, porque cuando Dios habla, espera una respuesta. No se trata únicamente de recibir, sino de actuar. Dios no nos muestra cosas para entretenernos, sino para prepararnos, advertirnos, guiarnos o encomendarnos una tarea específica. Cada sueño que viene de Dios es una responsabilidad espiritual. El primer paso después de recibir un sueño espiritual es orar de inmediato. Apenas despiertes, incluso si es en plena madrugada, eleva una oración. No importa si es breve o si todavía estás somnoliento. Dile al Señor: háblame, abre mi entendimiento, ayúdame a comprender lo que me mostraste. Guarda este mensaje en mi espíritu para que no lo olvide. Esa oración sencilla puede marcar la diferencia entre conservar el mensaje en el alma o dejar que se desvanezca rápidamente. Recuerda que muchos sueños, aunque impactantes, se olvidan en cuestión de minutos si no los registras. Por eso el segundo paso es anotar todo lo que recuerdes, incluso el detalle más pequeño. Usa una libreta, tu teléfono o cualquier medio a mano y escribe: ¿qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Quiénes estaban presentes? ¿Qué colores y ambiente había? ¿Qué dijiste tú o qué te dijeron? A menudo, la clave del significado se encuentra en algo que parecería insignificante: una palabra, un gesto, un lugar. El tercer paso es llevar ese sueño a la palabra de Dios, porque la mejor forma de interpretarlo es compararlo con la verdad eterna. Si soñaste con una puerta, la Biblia dice que Cristo es la puerta. Si viste una serpiente, muchas veces simboliza engaño o tentación. Si apareció fuego, puede representar juicio, purificación o la presencia divina. Pero para discernir correctamente, es necesario conocer las Escrituras. No puedes depender siempre de lo que otros digan. Debes cultivar tu propia relación con la palabra. Después, presenta el sueño en oración durante varios días. La interpretación no siempre llega al instante. Dios quiere que lo busques, que medites en ello, que lo consultes. Esa espera también forma parte del proceso, porque no se trata solo de entender lo que viste, sino de permitir que ese mensaje trabaje en tu interior. En ese tiempo, Dios puede confirmar el significado, añadir detalles o incluso enviarte otro sueño que complete el primero. El siguiente paso es pedir sabiduría para saber qué hacer.
Tal vez el sueño no sea solo para que lo conozcas, sino para que actúes. Si viste a alguien enfermo, quizá Dios te está llamando a interceder. Si observaste una puerta cerrándose, puede que sea momento de dejar algo atrás. Si alguien aparecía pidiéndote ayuda, tal vez debas contactarlo. Muchos reciben un mensaje, pero no hacen nada con él, y eso, con toda seriedad, es como recibir una carta urgente del cielo y dejarla sin abrir. Y un consejo muy importante: no compartas tu sueño con cualquiera. Hay revelaciones que Dios te entrega para que las guardes en silencio. José cometió el error de contar sus sueños demasiado pronto, y eso provocó el rechazo de sus hermanos. No todos están preparados para entender lo que Dios te muestra. En ocasiones, compartir un sueño con la persona equivocada puede provocar confusión, envidia o incluso burlas. Por eso, es importante actuar con prudencia. Guarda lo que has recibido como un tesoro y compártelo únicamente si Dios te lo confirma o si realmente necesitas ayuda espiritual para interpretarlo. Otro aspecto fundamental es obedecer si el sueño trae una instrucción directa. Si Dios te muestra con claridad un paso que debes dar, no retrases tu respuesta. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño en el que se le advirtió que se humillara, pero no lo hizo y terminó perdiendo su reino y viviendo como una bestia durante 7 años. La falta de obediencia tras un sueño espiritual puede tener consecuencias serias. Cuando Dios habla, espera fe, pero también acción. En algunos casos, el sueño no será para ti, sino para interceder por alguien más. Hay personas con el don de intercesión a quienes Dios revela en sueños que alguien está en peligro, enfrentando un ataque espiritual o a punto de tomar una mala decisión. No es para juzgar ni confrontar, sino para levantarse en oración, porque la oración tiene poder para cambiar destinos. Comprende esto con el corazón abierto. Los sueños espirituales son parte de una relación viva con Dios, no de un mecanismo automático. No significa que cada vez que duermas recibirás un mensaje, ni que todos serán iguales. Pero si cultivas una vida de intimidad con Él, si lo amas de día y de noche, y tu alma le pertenece, entonces tus sueños también pueden convertirse en un campo de revelación. Dormir dejará de ser solo un descanso para convertirse en un espacio donde el cielo y tu espíritu se encuentren. Y al despertar, no solo tu cuerpo estará renovado, sino que tu alma estará encendida. Querido oyente, si Dios ya ha comenzado a hablarte en sueños, o si anhelas que lo haga, empieza hoy a prepararte, limpia tu corazón, termina tus noches con oración, pide al Espíritu Santo que guarde tu mente, lee la palabra antes de acostarte y dile a Dios: aquí estoy, dispuesto a escuchar, porque no necesitas ver el cielo abierto para saber que Él está contigo. A veces basta con cerrar los ojos y dejar que te hable mientras duermes. Parte 6. Testimonios reales desde medios de comunicación sobre sueños que marcaron vidas. Hasta ahora hemos visto cómo Dios habló en sueños en tiempos bíblicos y cómo sigue siendo relevante hoy. En esta sección, conoceremos casos documentados por medios de comunicación, no testimonios personales, relatados con respeto y precisión, reconociendo que cada persona puede interpretarlos a su manera. Uno de los casos más impactantes fue el de Mike Wallow, un trabajador que sufrió un accidente gravísimo cuando una losa de granito de más de 4 toneladas cayó sobre él. El golpe le comprimió el cráneo a apenas unos centímetros y estuvo clínicamente muerto durante 6 minutos. En medio de ese coma, tuvo un sueño vívido en el que un amigo fallecido le decía que aún no era su momento y que todo estaría bien. Segundos después de ese sueño, despertó milagrosamente y tras múltiples cirugías, inició una larga recuperación. Él mismo atribuye esa experiencia como lo que lo sostuvo y lo sacó del abismo. Esta historia fue ampliamente difundida por medios como The Sun, y aunque algunos la explican desde la ciencia o el trauma, Mike la vive como una verdadera experiencia espiritual. Otro caso documentado fue el de Adam El Nekabe, un creador de contenido fitness que durante unas vacaciones en Tailandia sufrió un accidente de motocicleta sin casco. Fue declarado clínicamente muerto al llegar al hospital, pero despertó después de 10 días en coma. Durante ese tiempo,
Tuvo recuerdos familiares y sueños recurrentes que le dieron fuerzas para seguir luchando. Aunque no se afirme que Dios hablara directamente en esos sueños, para él fueron un faro de esperanza en medio del caos, y su recuperación se convirtió en una inspiración para muchos en redes sociales y entrevistas. En otra clase de relatos, aunque no ligados de forma directa a la protección divina, aparecen en foros y redes sociales las llamadas historias de advertencia onírica. Por ejemplo, en Reddit, alguien contó que soñó que cargaba pesadas cubetas de barro cerca de un andamio inestable. Al día siguiente, evitó trabajar en ese sitio y poco después presenció cómo un compañero cayó y se lesionó. El narrador afirma: "Estoy convencido de que ese sueño lo salvó", aunque también admite que podría tratarse de una coincidencia. Este tipo de testimonios suelen ser anónimos y no verificados, pero muestran cómo algunas personas sienten que un sueño funcionó como aviso para evitar una tragedia. Es importante presentarlos con integridad. No se asegura que sean intervenciones divinas, sino experiencias descritas como sueños que pudieron influir en decisiones que preservaron vidas. Algunos los atribuyen a la coincidencia, otros a la intuición y otros a la fe. Cada persona decide cómo interpretarlos. Lo más valioso de estos ejemplos, querido oyente, es que evidencian que, en momentos críticos, ya sea en coma, en peligro o en medio de la angustia, hay quienes afirman escuchar una voz o recibir un mensaje a través de sus sueños. Y aunque no exista una comprobación científica, para quienes lo viven, es absolutamente real. Para muchos creyentes, es la manera en que Dios atraviesa la noche para decir: aún estás aquí, no has sido olvidado. Por eso, cuando hablamos de sueños que advierten, confortan o confirman, no se trata de historias inventadas a nivel personal, sino de casos documentados donde alguien, consciente o no, recibió algo significativo mientras dormía. Dejamos claro que algunos lo ven como providencia, otros como coincidencia y otros como un proceso fisiológico. En este espacio creemos que Dios también puede hablar en la noche, pero siempre con respeto, cuidando la honestidad del testimonio y respetando la libertad de cada uno para interpretarlo. Querido oyente, si estas historias han tocado algo en tu interior, no lo ignores. Tal vez Dios esté despertando en ti una nueva sensibilidad espiritual. Recuerda que interpretar sueños es un proceso, no una fórmula. Y con humildad y fe, siempre podemos abrir la puerta para que Él nos hable, incluso mientras descansamos. Parte 7. ¿Cómo preparar tu corazón para que Dios te hable mientras duermes? Hasta este punto hemos recorrido un camino profundo. Sabemos que Dios puede comunicarse a través de los sueños. Hemos visto cómo lo hizo en la Biblia, y cómo incluso hoy, personas en diferentes partes del mundo aseguran haber recibido mensajes que marcaron su vida mientras dormían. Ahora llegamos a una parte esencial: ¿cómo podemos prepararnos para recibir un sueño que provenga realmente de Dios? Porque no se trata de forzar una experiencia ni de decir: quiero soñar esta noche con tal cosa, como si Dios obedeciera a nuestros deseos. Él es soberano. Lo que sí podemos hacer es preparar nuestro espíritu, limpiar nuestro corazón y crear un ambiente propicio para que, si el Señor decide hablarnos, encuentre un terreno fértil. Lo primero que debemos entender es que Dios habita en la pureza, en la fe y en el silencio interior, y nuestras noches deben reflejar eso. Si queremos abrir una puerta al mundo espiritual, así como dedicamos tiempo a orar durante el día, también debemos preparar nuestras noches con intención espiritual. 1. Cierra tu día con gratitud, no con distracción. Muchas personas se van a dormir con el teléfono en la mano, viendo videos, navegando en redes sociales o llenando su mente de imágenes que después afectan la calidad de su descanso. Y luego muchos se preguntan por qué tienen pesadillas, por qué sus sueños son confusos o por qué no sienten paz al descansar. La respuesta es sencilla: lo que siembras en tu mente antes de dormir germinará durante la noche. Si la llenas de ruido, cosecharás confusión. Pero si tomas unos minutos para agradecer por el día, incluso si fue difícil, y reconoces a Dios en cada instante, tu espíritu se aquieta, y esa paz interior se convierte en el terreno donde su voz puede resonar con claridad. Te lo digo con firmeza:
No te vayas a dormir sin cerrar tu jornada con gratitud, porque la gratitud abre las puertas del cielo. 2. Lee la palabra antes de dormir. Así como tu cuerpo necesita alimento en la cena, tu alma también requiere ser nutrida. Puedes leer un salmo, una promesa o una historia que fortalezca tu fe. Incluso unos pocos versículos bastan para alinear tu espíritu. Es como abrir un canal de comunicación con Dios. Al meditar en su palabra antes de cerrar los ojos, le dices: estoy disponible, estoy atento, aún dormido quiero permanecer en tu presencia. No es necesario leer capítulos enteros, a veces un solo versículo puede ser la semilla que Dios utilice para hablarte esa misma noche. Recuerda lo que dice el Salmo capítulo 1, bienaventurado el hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche. No menciona solo el día, también la noche, porque las noches le pertenecen a Él. 3. Haz una oración sincera pidiendo dirección. Habla con Dios antes de dormir. Cuéntale lo que sientes, lo que te preocupa, lo que necesitas. Sin fórmulas ni repeticiones vacías, exprésate desde el corazón. Puedes decir: Señor, si quieres hablarme, aquí estoy. Si tienes algo que mostrarme, te entrego mis sueños. Si necesitas advertirme, guiarme, corregirme o consolarme, háblame en la noche. Pero que se cumpla tu voluntad y no la mía. Una oración tan simple, hecha con fe, puede marcar el inicio de una vida llena de revelaciones nocturnas. Dios no busca palabras adornadas, sino corazones rendidos, y un corazón que ora antes de dormir es como una lámpara encendida en la oscuridad. Una invitación a que el Espíritu Santo se acerque. 4. Pide protección espiritual, porque no todos los sueños provienen de Dios, y el mundo espiritual no está vacío. Hay opresión, confusión, pesadillas, y a veces, ataques espirituales que intentan inquietar tu alma mientras duermes. Por eso es esencial pedir cobertura. Dile al Señor: protege mi mente, guarda mi descanso, envía ángeles a mi alrededor, cúbreme con tu sangre, y declara con fe que tus sueños le pertenecen a Él. Apóyate en promesas bíblicas como escudo, por ejemplo, el Salmo capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Memoriza este versículo, repítelo, decláralo como tu refugio, y notarás cómo tu descanso mejora, cómo tu mente se limpia, y cómo tu alma encuentra reposo. 5. Mantén una libreta cerca, porque si Dios te habla, es probable que el mensaje comience a desvanecerse al despertar. Los sueños espirituales son como el rocío de la mañana, frescos, pero frágiles. Si no los registras de inmediato, se pierden. Ten a la mano una libreta, o usa el bloc de notas de tu celular, y escribe todo, incluso si no lo entiendes del todo, lo que viste, lo que sentiste, las palabras, los colores, las sensaciones. Este acto de escribir es también una muestra de reverencia, como decirle a Dios: tu voz es valiosa para mí. Muchas veces, al releer los días después, el Espíritu Santo traerá claridad, porque la interpretación no siempre llega al instante. En ocasiones, Dios habla en una noche y revela su significado con el paso del tiempo. 6. Cultiva una vida diaria de obediencia, porque no se trata solo de recibir sueños espirituales, sino de vivir guiado por el Espíritu. Dios no se complace en hablar a quienes no están dispuestos a obedecer. Si vives de espaldas a su voluntad, ignoras su palabra o permaneces en pecado abierto, ¿cómo esperar que Él confíe en ti para revelarte sus secretos? La Biblia enseña que el Señor revela su pacto a quienes le temen, no a los perfectos, sino a aquellos que poseen un corazón obediente. Así que, si anhelas que Dios te hable mientras duermes, asegúrate de caminar con Él también mientras estás despierto. Que tus decisiones reflejen un deseo genuino de agradarle, que tu vida entera sea como un altar. Y no te frustres si no sueñas todas las noches. Esto no se trata de buscar emociones ni de vivir experiencias místicas constantes, sino de relación e intimidad con Dios. Habrá noches sin sueños, otras con sueños que no entenderás y algunas en las que recibirás lo que sentirás como un regalo celestial. Lo importante no es cuántos sueños tengas, sino tu disposición para caminar con Dios cada día.
con o sin sueño. Al final, querido oyente, el verdadero sueño es vivir una vida conectada con el cielo, en la que incluso tu descanso se convierte en un acto de fe. Cuando llegas a ese punto, dormir deja de ser solo un descanso físico para convertirse en un espacio sagrado. Y si Dios decide hablarte, lo hará en su tiempo, a su manera y con su voz. Entonces, al despertar, sabrás que no fue un simple sueño, sino un encuentro. Parte 8. ¿Cómo responder cuando Dios ya te ha hablado en sueños? Recibir un sueño de parte de Dios no es un premio ni un adorno espiritual. Es un llamado, un mensaje y una revelación que trae consigo una responsabilidad. No es algo para tomar a la ligera, ni para compartir únicamente porque suena impresionante. Si el cielo te ha hablado, el cielo espera algo de ti, y eso es sagrado. Aquí es donde muchos se equivocan. Reciben un sueño claro, con un mensaje firme, y al despertar lo cuentan como si fuera una historia cualquiera. Lo ignoran, lo confunden o se paralizan por miedo. Pero cuando Dios habla, debemos aprender a responder con madurez espiritual, porque cada sueño divino es una conversación que apenas inicia. Lo que hagas después puede determinar si ese sueño se convierte en cumplimiento o en advertencia ignorada. Uno guarda el sueño en tu corazón antes de compartirlo. José el soñador cometió un error común, reveló sus sueños demasiado pronto. Sus hermanos no lo entendieron, lo envidiaron, lo rechazaron y lo arrojaron a un pozo. Aunque el sueño venía de Dios, la forma y el momento en que lo compartió aceleraron su proceso de dolor. A veces Dios te muestra cosas para que las guardes, las medites y las lleves en oración, no para que las publiques. El corazón es como una caja fuerte. Cuando recibes algo del cielo, protégelo, escríbelo y pregúntale al Señor. ¿Debo compartirlo? ¿Con quién? ¿Cuándo? No todos están preparados para recibir lo que Dios te mostró, y si lo compartes con quien no tiene discernimiento, podrías provocar confusión, burla o incredulidad. 2. Confirma el mensaje en oración y con la palabra. Un sueño espiritual no debe quedarse como una imagen difusa que solo despierte curiosidad. Debe ser llevado a la luz de Dios para que resplandezca con verdad. Al despertar, ora y pide confirmación. Señor, si este sueño viene de ti, confírmalo en tu palabra. Muéstrame una señal, dame entendimiento y paz para reconocerlo. La palabra de Dios es el filtro perfecto, nada que venga de Él contradice su verdad. Si el sueño incluye una decisión, una advertencia o un llamado, compáralo con las Escrituras. ¿Está alineado con los principios de Dios? ¿Edifica tu fe? ¿Te impulsa a obedecer o alimenta el orgullo, la confusión y el temor? No todo sueño que impresiona viene de Dios. Algunos provienen del alma, otros del enemigo. Pero si se ajusta a la palabra, te lleva a la obediencia y produce fruto espiritual, hay motivos para creer que procede del cielo. 3. Pregunta cuál es tu parte. Este punto es crucial. ¿Qué espera Dios que hagas con ese sueño? Los sueños espirituales casi siempre son una invitación a la acción. Puede que se trate de cambiar algo en tu vida, interceder por alguien, tomar una decisión, pedir perdón, cerrar una puerta o responder a un llamado. El sueño no es la meta final, es el punto de partida. Dios puede mostrarte a una persona en peligro y tu papel será orar por ella. Puede revelarte un nuevo camino y tu tarea será dar el primer paso. Puede advertirte sobre una tentación y tu responsabilidad será apartarte. Pero si no actúas, el sueño se queda en una imagen sin fruto. Dios no te muestra cosas para entretenerte, sino para transformarte. 4. No te dejes paralizar por el miedo. Hay sueños tan intensos que al despertar provocan temor, sobre todo si incluyen símbolos de juicio, muerte, destrucción o pérdida. Sin embargo, debes tener presente que Dios no es un Dios de miedo, sino de advertencia y misericordia. Si te muestra algo duro, no es para asustarte, sino para que te prepares, cambies, ores, intercedas y despiertes. Con absoluta certeza, no temas cuando Dios te muestre cosas difíciles. Teme más cuando Él ya no te diga nada. Cuando Dios habla, es señal de que todavía hay oportunidad de actuar, de cambiar, de reaccionar y de obedecer.
Por eso no te escondas del mensaje, abrázalo y cumple tu parte con fe. 5. Alinea tu vida con el mensaje recibido. Si Dios te habla de santidad, limpia tu vida. Si te habla de propósito, empieza a caminar en ese llamado. Si te muestra que debes dejar algo, suéltalo. Si te confirma una decisión, da el paso. Muchos desean que Dios les hable, pero no están dispuestos a cambiar. Dios no da revelación para que se admire, sino para que se obedezca. Jesús dijo, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Recibir un sueño espiritual es un acto de gracia, pero también una responsabilidad. Tu vida debe reflejar el mensaje que recibiste. De lo contrario, el sueño puede convertirse en juicio. Recuerda al rey Nabucodonosor. Recibió el sueño, fue advertido, pero no obedeció y perdió su reino. 6. Prepárate para el cumplimiento. Si el sueño fue profético, una promesa o una visión del futuro, vive con expectativa, no con ansiedad ni desesperación, sino con fe. Dios no te da una visión para que la cumplas con tus propias fuerzas. Él la hará realidad en su tiempo y a su manera. Tu deber es mantenerte fiel, obediente y confiando. Algunos reciben un sueño de parte de Dios y quieren que se cumpla al día siguiente, pero recuerda a José. Pasaron años desde que soñó hasta que vio su cumplimiento, y en ese lapso fue traicionado, vendido y olvidado, pero nunca dejó de creer. Un sueño verdadero sobrevive a la espera. Si es de Dios, no necesitas forzarlo. Él abrirá las puertas en el momento perfecto. 7. Agradece incluso cuando no entiendas todo. Habrá sueños que no puedas comprender del todo, imágenes que se repitan o símbolos que no logres descifrar. No importa. Agradece de todas formas. El hecho de que Dios te muestre algo es señal de que está cerca, de que tu espíritu está atento, de que existe una relación viva. Esa gratitud mantendrá tu corazón abierto para recibir más. Dile al Señor, gracias por hablarme. Aunque no lo entienda todo, confío en ti. Aunque aún no vea el cumplimiento, espero en tu fidelidad. Aunque me sienta pequeño, me alegra que me consideres digno de escuchar tu voz. La gratitud prepara el terreno para más revelación. Querido oyente, si Dios te ha hablado en sueños, no lo ignores, no lo tomes como algo común, ni lo encierres en una caja sin abrir. El cielo se ha inclinado para hablar contigo, la eternidad ha susurrado algo a tu alma, y ahora tienes el privilegio y la responsabilidad de responder con obediencia, fe y humildad. Cuando Dios habla en sueños, no es para impresionarte, sino para dirigirte. Y cuando respondes con obediencia, el sueño deja de ser solo una visión y se convierte en parte de tu historia. Uno de los mayores retos al hablar de sueños espirituales no está solo en recibirlos, sino en comprender de dónde provienen. No todos tienen un origen divino. Algunos nacen del alma, otros del enemigo y muchos son simplemente el reflejo de lo que hemos vivido durante el día. Estrés, emociones, noticias, temores o deseos que se cuelan en la noche. Por eso, si no aprendemos a discernir, podemos terminar confundidos, tomando decisiones basadas en sueños que no vienen de Dios. Y eso, querido oyente, puede desviarnos, debilitarnos o incluso ponernos en riesgo espiritual. Esta parte es fundamental. Si alguna vez has tenido un sueño y te has preguntado, ¿será de Dios o fue solo mi imaginación? Presta atención, porque aquí te mostraré cómo desarrollar discernimiento con madurez, equilibrio y la guía del Espíritu Santo. 1. Evalúa el contenido del sueño con la palabra de Dios. Este es el filtro más importante. Todo lo que provenga de Dios, absolutamente todo, estará en armonía con su palabra. Jamás se contradecirá. Así que, si sueñas con algo que te impulsa a pecar, a vengarte, a mentir, a manipular, a hacer daño o a abandonar los caminos del Señor, ese sueño no viene de Dios, por más fuerte o impactante que parezca. La Escritura es clara. Dios no tienta, no promueve el pecado, no genera confusión. El apóstol Pablo dijo que, incluso si un ángel del cielo anunciara un evangelio distinto al que habían recibido, debía ser rechazado. Es decir, aunque algo se presente con apariencia sobrenatural, si contradice la palabra, no es de Dios. Con total firmeza,
no te dejes guiar por sueños que te aparten del carácter de Cristo. Dios no se contradice ni te hablará para desobedecer lo que ya estableció en las Escrituras. 2. Examina el fruto emocional y espiritual del sueño. Pregúntate cómo te sentiste al despertar y qué dejó ese sueño en tu interior. Un sueño que viene de Dios puede despertar, inquietar o confrontar, pero nunca te deja con condenación, desesperanza o pánico. Siempre trae una paz profunda, una sensación de propósito y dirección. Incluso si el mensaje es fuerte, aporta claridad espiritual que impulsa a orar, a buscar y a acercarse más al Señor. Por el contrario, los sueños que provienen del enemigo dejan confusión, ansiedad, temor, desánimo o sensación de estar atrapado. Suelen ser oscuros, contradictorios, generan inseguridad y buscan apartarte de la oración y de la verdad. Aunque puedan parecer vívidos o cargados de símbolos religiosos, su raíz no es santa. Los sueños que surgen del alma, en cambio, tienen un origen más emocional, nacen del cansancio, de pensamientos repetitivos, de deseos profundos o de miedos no resueltos. A veces reflejan lo que más anhelas, otras lo que más temes, pero su impacto se disipa rápido, no dejan revelación nueva y casi siempre contienen cosas que ya sabías. Son repetición, no revelación. 3. Busca confirmación del Espíritu Santo. Este paso es profundo pero esencial. Si el sueño te impresionó o percibes que tiene un mensaje serio, no te apresures a interpretarlo por tu cuenta. Llévalo a la oración y pide que el Espíritu Santo te muestre si proviene de Él y, si es así, que te revele cómo debes responder. Dios no solo habla en sueños, también confirma lo que dice. Puede que en los días siguientes escuches una predicación sobre el mismo tema, leas un versículo que encaje perfectamente o alguien te comente algo relacionado sin conocer tu sueño. Cuando Dios quiere que comprendas, Él conecta las piezas, y si no hay confirmación, si el sueño queda sin claridad o no trae paz, lo mejor es dejarlo en manos de Dios y evitar decisiones apresuradas. 4. Analiza si el sueño glorifica a Dios o exalta al yo. Esta es una prueba reveladora. Si el sueño te pone en el centro, te ensalza, te hace sentir superior o alimenta tu ego, debes proceder con cautela. Puede que un sueño provenga de tu alma, buscando reconocimiento, o incluso sea un engaño del enemigo disfrazado de luz. Satanás sabe utilizar símbolos religiosos para desviar a quienes no están atentos. En cambio, los sueños que vienen de Dios te llevan a la humildad, te muestran tu dependencia de Él, te impulsan a glorificar su nombre y a confiar más en su gracia. Aunque te revelen algo grande, siempre lo hacen con un espíritu de humildad, con temor santo y reverencia. Dios no da sueños para que te creas más espiritual que otros, sino para formar a Cristo en ti. 5. Consulta con personas espiritualmente maduras. Si un sueño te deja confundido o no sabes qué hacer con lo que viste, busca consejo, pero no con cualquiera. Busca a alguien que viva en comunión con Dios, que tenga discernimiento, que conozca la palabra y que no esté movido por prejuicios ni por el deseo de alimentar tu ego. Una persona con experiencia espiritual puede ayudarte a ver algo que tú no has notado. Dios a veces usa a otros para confirmar, advertir o explicar. Daniel interpretó sueños para otros. José lo hizo para el faraón. En ocasiones, Dios da el sueño a uno, pero la interpretación a otro, y eso requiere humildad. No pretendas entenderlo todo por ti mismo. La revelación se trabaja en comunidad, en unidad y con un corazón humilde. 6. No tomes decisiones importantes basadas únicamente en un sueño. Esto es clave. Aunque creas que el sueño viene de Dios, no tomes una decisión grande sin orar, sin confirmación y sin dirección de la palabra. Dios puede usar un sueño como semilla, pero la madurez espiritual implica esperar su tiempo, buscar consejo y confirmar por distintos medios. Hay personas que han dejado trabajos, relaciones o ministerios basándose solo en un sueño, sin orarlo ni confirmarlo, y después han sufrido las consecuencias. Dios no actúa de manera impulsiva, Él guía paso a paso. Si el sueño es verdadero, lo confirmará y te dará paz para actuar. 7.
Sé humilde para aceptar que no todo sueño es un mensaje. A veces soñamos cosas sin sentido o extrañas, y está bien. No todo lo que sueñas tiene un significado espiritual. El libro de Eclesiastés dice que de muchos trabajos vienen los sueños. El cuerpo y la mente necesitan descanso, y hay sueños que son simplemente parte de ese proceso natural. Si te obsesionas con buscar un significado para todo, puedes caer en misticismo o superstición. Recuerda, tu fe no se basa en los sueños, sino en la palabra, en Cristo y en la cruz. Los sueños pueden ser herramientas que Dios utilice, pero no son el fundamento de tu relación con Él. Si Dios te habla, agradécelo, si no, ámalo igual. Querido oyente, el discernimiento no es una fórmula mágica, sino un regalo que se cultiva con tiempo, oración, lectura de la palabra y un corazón obediente. No todos los sueños provendrán del cielo, pero si estás lleno del Espíritu Santo, aprenderás a reconocer su voz incluso con los ojos cerrados, porque cuando conoces al pastor, puedes distinguir su voz aún en medio del sueño.